Muy buenos días. Hoy vamos a estar hablando un tema vital e importante y que está en la boca de muchos en el día de hoy, tanto en televisión, radio, las redes. Y vamos a estar hablando sobre el tema del avivamiento. Pero vamos a estar hablando bajo este tema. Carbones encendidos en medio del avivamiento. En 2 de Timoteo 1:6 se aconseja a Timoteo y se le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra en Habacuc 3:2 nos dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Pero sobre todo, se nos olvida leer que dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Hermano, hoy estamos viendo y siguiendo lo que está ocurriendo y pasando en Kentucky, específicamente en esa universidad donde se dice que ha comenzado un avivamiento. Y en primer lugar quiero señalarte que nosotros inicialmente compartimos lo que estaba ocurriendo ahí. Pero en todo esto que está ocurriendo se me ha preguntado y se me ha sugerido que comente sobre lo que allí está pasando. Y yo quiero decirle que es importante que nosotros seamos prudentes en lo que hablamos y prudentes en lo que interpretamos de lo que está pasando allí. Ahora, el domingo pasado en nuestra iglesia nos visitó el pastor Alex Alvarado de Costa Rica y este nos habló de avivamiento, específicamente hablaba una palabra muy certera y que desarrolló un ambiente precioso en esta iglesia donde muchos caímos de rodillas y una presencia de unción preciosa. Y él sí puede hablar de avivamiento porque su iglesia ha atravesado y atraviesa por un avivamiento, tanto así que señala él que de 2 cultos que daban básicamente los domingos, llegó un momento dado que tuvieron que dar ese fin de semana más de 12 cultos consecutivos y la gente no paraba de llegar y milagros sucedían, etcétera. Ahora, mi posición es que en este último tiempo está ocurriendo en la tierra tanto una apostasía ya advertida por nuestro Señor Jesucristo y va a ocurrir una persecución contra la iglesia advertida por nuestro Señor Jesucristo, pero de igualmente habrá simultáneamente un avivamiento donde Dios va a impactar a miles y miles de personas que sean eh, impactadas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y en esta hora pues va a lanzar para que muchas personas vengan al Señor y de igual manera muchas personas puedan darle la espalda y rechazar al Señor, porque tú tienes ante ti la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Porque las buenas noticias son el Evangelio, pero esas noticias vienen acompañadas de malas noticias en el hecho que dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son buenas noticias. Las malas son, mas el que no creyere será condenado. Hermano, hoy estamos hablando sobre la importancia de un avivamiento, pero un avivamiento personal y colectivo en medio de la iglesia. El domingo pasado, la misma pastora señalaba que muchos quisieran ir y quisieron ir y fueron a Kentucky buscando este avivamiento. Y realmente ella y nosotros queremos estar donde está Dios, claro que sí, verlo de cerca. Inclusive la pastora estuvo un momento dado en los últimos
10 ya de Catherine Kuhlman, de la unción, una mujer que Dios usó, una unción poderosa, traía un avivamiento donde quiera que iba. También podemos hablar del avivamiento en Pensacola. En otras ocasiones yo he hablado de diferentes avivamientos a través de la historia. En la Biblia podemos hablar de grandes avivamientos. Podemos hablar de esos avivamientos y ahora pregunto Dios, ¿dónde están esos avivamientos? Bueno, la Biblia te habla de el avivamiento en Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 8 habla del avivamiento en Samaria. ¿Y qué podemos decir del avivamiento que ocurrió mientras Jesús estaba ministrando aquí en la tierra? Se habla de Capernaum, donde Jesús hacía grandes milagros, porque ahí en ese lugar a él lo amaban. Había hambre de Dios, y donde hay hambre de Dios eso es un imán para el Espíritu Santo. Y el Señor señala que en estos últimos días Él derramaría del Espíritu Santo a toda criatura. Él va a estar impactando a jóvenes, a niños, a envejecientes. Y lo importante es que nosotros podamos identificar cuando ese avivamiento llega a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra iglesia, pueblos, país, nación. Porque hay naciones que le dan la espalda a Dios y pueblos que le dan la espalda a Dios, igual que la persona le da la espalda a Dios. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Es importante que nosotros veamos qué es realmente un avivamiento. Y vamos a ver qué no es un avivamiento. En medio de todo lo que está ocurriendo, debemos procurar ser carbones encendidos. Este es el tema que quiero que tú entiendas. Tenemos que ser carbones encendidos en medio del avivamiento. De igual manera, vamos a ver la seriedad del fuego de Dios. Cuando hay ese fuego de Dios y ese avivamiento, tenemos que ser cuidadosos y ver la seriedad que hay en todo esto. La Biblia nos muestra que el fuego de Dios nos lo representa muchas veces como el Espíritu Santo, pero también nos los muestra como juicio. Tenemos que tener una actitud responsable, una actitud santa ante el fuego de la presencia de Dios. Hay un refrán muy popular que se dice, el que juega con fuego se quema. Y nosotros podemos ver lo que ha ocurrido con lo que representa este fuego de Dios, porque es un fuego consumidor, es un fuego donde Dios muestra su poder y también muestra su amor. Podemos hablar inclusive del libro de Daniel, donde las llamas mataron a los soldados cuando trataban de echar en el horno de fuego a los que no querían doblar su rodilla ante la estatua de Nabucodonosor. También nos habla la Biblia del peligro de ofrecer fuego extraño. Y esto nos dice que nosotros tengamos sumamente claro esto, porque hay que tener reverencia, hay que tener todo el discernimiento de nosotros ver que Dios está obrando. Por eso es importante que no juguemos con fuego extraño, porque no podemos ser ignorantes y no discernir cuando es Dios que se está moviendo y cuando no es Dios que se está moviendo. Y ahora sí les quiero decir que si nosotros podemos arder y vamos a arder con ese fuego, no con el fuego del horno que se quemaron aquellos soldados, sino arder en el bendito Espíritu Santo. Por eso el mismo Juan decía que el que viene después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. En este tiempo, seamos prudentes en juzgar y discernir a la luz de la palabra de Dios todo lo que está pasando. Ahora, quiero recordarle que, por ejemplo, el primero y el segundo día del mes de junio de 2017, yo compartí una publicación llamada Carbones Encendidos,
y la seriedad de nosotros ver qué hay en el fuego de su presencia. Para ese mismo año de 2017, el ministerio Restaurando el Tabernáculo, que dirige el joven ministro de Dios Abraham Vera, el lema de ese congreso era carbones encendidos, y por eso fue que yo hice esta publicación, para traer, reflexionar sobre el tema del avivamiento y del fuego. Pero también para ese momento nosotros teníamos una campaña evangelística en el pueblo de Atillo, donde el lema es antes que la puerta se cierre, y eso se celebraría en el mes de junio, precisamente los días 23 y 24. Pero también teníamos pendiente una campaña evangelística también impactando a la comunidad de Camuy, bajo la Bravonda Camuy, y el tema era antes que la lámpara se apague. Y qué ideal de hablar de carbones encendidos en medio del avivamiento. En la Biblia se habla de cómo y por qué Dios desató el fuego de su presencia. Hoy, ante el inminente retorno de Jesús a la tierra, Él continúa haciendo lo mismo. ¿Qué debe producir ese fuego de Dios? Nosotros tenemos que ver que Dios sigue haciendo lo mismo y ver qué produce el fuego de Dios. Y ver en Hechos capítulo 2 dice que de repente, como un viento recio, aleluya, dice que vino y se repartieron como lengua de fuego el Espíritu Santo. Por eso que tenemos la importancia de ser carbones encendidos. ¿Qué debe producir el fuego de Dios en nuestra vida? Bueno, el fuego de Dios y el avivamiento de ese fuego de Dios debe producir una búsqueda de la santidad de Dios. Y esta produce a su vez arrepentimiento y conversión. Segundo, debe producir una pasión por la salvación de las almas. Y repito, antes de la segunda venida de Cristo estarán ocurriendo simultáneamente apostasía y avivamiento, lo que a su vez producirá salvación en muchas personas que reconozcan lo que está pasando y le digan sí al Señor y la acepten. Va a producir el regreso de hijos pródigos que van a caer en sí porque el Espíritu Santo la hará caer en sí, y va a ocurrir la mayor cosecha de almas que jamás hayamos vivido y haya existido. ¿Por qué? Porque esto será el resultado del fuego de Dios, del fuego del Espíritu Santo, ardiendo como carbón encendido sobre los creyentes. ¿Por qué? Para que seamos luz y no solo que sean emociones pasajeras. Muchos avivamientos han ocurrido en el mundo y lo hemos visto a través de la historia. Nosotros hemos hablado y publicado, como dije, de los mismos. Ejemplo, vemos grandes avivamientos en la Biblia. Como señalé, en Hechos capítulo 2 nos habla del avivamiento en Jerusalén. En el capítulo 8 de Samaria nos habla del avivamiento en Samaria. Con Jesús vino un avivamiento terrible mientras ministraba en Capernaum, porque ahí la gente amaba al Señor, lo seguía, estaban días a veces siguiéndolos hasta sin comer, porque había hambre, y el hambre de Dios es un imán al Espíritu Santo, es un imán donde nos mantiene los carbones encendidos en medio del avivamiento. Pero lamentablemente, solo algunos parecen haber reconocido el propósito del mismo, el propósito del fuego de Dios, el propósito del avivamiento. ¿Por qué digo esto? Porque algunos lo vieron como un medio para sentirse bien temporalmente. Vieron un tiempo que podían danzar, llorar y tener un tiempo de refrigerio. Y claro que sí, esas cosas son beneficiosas y edificantes y son parte de las manifestaciones de un avivamiento que tiene que traer esto un cambio, y sobre todo que la gente conozca a Jesús y serán salvos. Es importante lo que Juan el Bautista fue una antorcha que quemaba. En otras palabras, era un carbón encendido y Juan el Bautista daba luz, pero esa luz solo tenía el propósito de ayudar a otros a ver la verdadera luz que era y es Jesús. Y qué importante es ver que su papel principal
de Juan el Bautista era anunciar la venida del Mesías, lo que él haría en la tierra. En Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los bautizará para que seamos carbones encendidos en medio de un avivamiento. Juan capítulo 5, versículo 35 dice que Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que muchos se regocijaron en la luz de Juan y lo siguieron. Lo siguieron por un tiempo, pero no progresaron más en su fe. Bueno, la versión Reina Valera dice, Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Hermano, es importante que nosotros veamos esto, porque muchos van detrás del avivamiento donde ocurre, y yo no digo que eso es malo, sino que llega el momento dado, ¿por qué razón basta ese avivamiento? Y que nosotros no corramos el riesgo y cojamos el riesgo de seguirlo solamente por un tiempo. Pero no vamos a poder nosotros ser luz si no estamos dentro de ese fuego de Dios, si no estamos ardiendo como carbones encendidos. Mateo capítulo 5 y versículos 14 a 16, en la versión Dios habla hoy, dice, ustedes son la luz de este mundo. Y dice, una ciudad en lo alto de un cejo no puede esconderse. Y el versículo 15 dice, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto esa lámpara. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Y finalmente el versículo 16 dice, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos vayan a alabar a su Padre que está en el cielo. Es importante esto, hermano. Jesús viene por nosotros, su iglesia. Pero nosotros solo los que están en expectativa de un avivamiento, sino además está como un carbón encendido. Todos debemos estar de esa forma, que están en fuego por la cosecha. Eso viene buscando a nosotros, una iglesia que esté alumbrando, tanto hablar de que seamos unas lámparas, que haya aceite en nuestras lámparas, porque que estemos ardiendo continuamente como carbones encendidos y que ese fuego nos va a traer una cosecha preciosa de alma. Si nuestra experiencia del bautismo del Espíritu Santo, del cual recibimos poder de Dios, no nos empuja a alcanzar al pecador, seguirá sin ser efectivo. No importa cuánto cantemos, no importa cuánto dancemos, no importa cuánto hablemos en lengua, no importa cuánto nosotros lloremos y nos alegremos y en este avivamiento, que nos alegremos y seamos emocionados, impactados por un tiempo, pero es importante que nos mantengamos como carbones encendidos en todo tiempo. El bautismo en fuego es necesario para impulsarnos a ir a evangelizar, hermano. En un avivamiento tenemos una vida nueva a través del cual Dios nos llena de su poder. Nosotros somos investidos de poder. Somos investidos del poder del Espíritu Santo para recoger esta gran cosecha y lanzar esa palabra en medio de ese avivamiento. Tenemos que tener presente que la gente está yendo al infierno mientras la iglesia, que es la iglesia somos tú y yo, continuamos operando bajo las paredes de la iglesia. Y no nos damos cuenta que más de estar en la iglesia, nosotros estamos en el trabajo, en la universidad, donde Dios nos ha puesto. Pero más allá de ir de congreso en congreso, de culto en culto, ministrándonos unos a otros, pero sin salir a buscar al perdido,
Podemos cantar, lanzar y manifestarnos en todo ese momento, pero nosotros tenemos que ser diligentes en cuanto a eso. Muchos adoran a Dios y cantan, pero en sus trabajos, en sus escuelas, son cristianos encubiertos. Cristianos encubiertos que nadie sabe que son creyentes porque no le hablan a nadie de Dios. En empresas de gobierno, en sus trabajos, se avergüenzan del evangelio. Hermano, la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero ¿para qué poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Y por qué nosotros no podemos callar? Si somos carbones encendidos, vamos a estar alumbrando y la gente va a decir, este es un creyente. Ahí hay una solución para mis problemas. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la tiene? Porque está en Jesús esa solución. Hermano, Dios en esta hora nos está hablando y nos está advirtiendo que antes de que la puerta se cierre, tiene que haber una preparación y tiene que haber carbones encendidos por el Espíritu Santo. Tenemos que estar preparados. La Biblia nos habla que nuestras lámparas sean llenas del Espíritu Santo, que estén encendidas y que no se apaguen. La Biblia también nos habla, como le habló al pueblo de Israel cuando la palabra escaseaba. Nos dice que Dios llamó a un joven, como Samuel. Quizá Dios te está llamando a ti ahora mismo. Joven, puede ser un adulto, pero está llamando a alguien. Dice, antes que la lámpara se apagase, y de la misma manera lo está haciendo con las 10 vírgenes que nos representamos en la iglesia. Nos dice que estemos alerta y que tengamos las lámparas encendidas, seamos carbones encendidos. Hermano, ¿cuál es la condición hoy del mundo? Estamos viendo y viviendo en un tiempo donde Dios está sacudiendo a la iglesia. Por eso hemos visto cuánto escándalo puede salir, porque está sacudiendo a la iglesia lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y Dios se le ha dado mucho tiempo a muchos profetas, pastores, que están operando en pecado, muchos de ellos, en egoísmo por el amor al dinero. Y va a haber un momento en ese sacudimiento donde van a quedar expuestos, porque Dios ha dado tiempo para que se arrepientan. Pero si no, todo saldrá a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Hermano, porque el mundo hoy, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En donde la verdad no es popular. Si tú hablas la verdad y hablas estas cosas, tú no eres popular. Te marcan que eres un fanático, que no tienes discernimiento, que no tienes amor. Pero seamos carbones encendidos. Porque esos carbones encendidos alumbra y da luz a las personas que no conocen a Dios que vengan. Pero también te puede quemar si tú coges a juego el fuego de Dios. Y si tú lo rechazas también, de esa forma te va a impactar. Tenemos que estar alerta. Y tenemos que ser un radares espirituales por el Espíritu Santo de ver lo que está pasando ahora en el mundo y ver lo que está pasando ahora en este tiempo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchos predican un evangelio de conformismo. Predican un evangelio de conformismo y no hay transformación. No te predican un evangelio donde las almas sean transformadas, sino acepta, levanta la mano y sigue aquí, que Dios te va en el camino a trabajar contigo. Hermano, hemos escuchado por muchos años un evangelio que te lo predican de autoayuda, de motivación, y no un evangelio de la cruz. No te predica un mensaje de la gracia verdadera, sino una gracia alterada. Y yo creo en la gracia de Dios, porque somos fe. Es fe que viene a nosotros, somos fe que produce esa luz, ese avivamiento profundo en nuestros hogares. Pero yo no creo en una gracia donde no se demanda santidad, donde no se demanda cambio de carácter, donde no hay transformación.
En la predicación se está predicando un evangelio sin sangre, un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso y sin transformación. No podemos predicar un evangelio que no esté la cruz presente, que no esté el poder de Dios presente, que no esté el fuego del Espíritu Santo presente. Que cuando muchos juegos con ese fuego son quemados para transformación o son quemados por juicio de Dios, en cuanto no quieren aceptar al Señor y han blasfemado al Espíritu Santo. Claro que muchas veces se les dice la forma de cómo llegar al Señor, pero no hay evidencia de poder. Te predica un evangelio y te usan unos textos de motivación. ¿Cumple el sueño de Dios? Claro que sí, pero no te presentan un evangelio de cambio. No te confrontan con cambiar la vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En otras palabras, te dicen con sus acciones, vengan al Congreso, vengan a esta palabra que tenemos para ti, pero continúen viviendo como vivían, porque sutilmente te están diciendo lo mismo cuando no te presentan la verdad del evangelio que lo confronta contra el pecado. Sigan igual, le dicen indirectamente, y nos vemos en el próximo congreso, nos vemos en el próximo culto. No hay demanda para un cambio. Hoy día nos están poniendo una demanda para que cambiemos. Dios nos dice, hoy es un día de cambio. Hoy es un día de que tú recibas al Señor y tú vas a ser nueva criatura. Tú no puedes seguir de congreso en congreso, de cultos en cultos, de avivamientos a avivamientos donde tú puedas ver ahí, porque el avivamiento, vamos a ver más adelante si ese es un avivamiento, porque tiene que producir unas características de avivamiento que vamos a hablar más adelante. Ahora, tú no puedes seguir viviendo en adulterio si tú estás impactado por un avivamiento por el Espíritu Santo. Tú no puedes seguir viviendo en fornicación. Tú no puedes seguir viviendo una conducta inmoral, porque el fuego produce cambio y eres una nueva criatura. En eso, muchos de los congresos, la gente es tocada. Y claro que sí son tocados por el Señor, pero muchos son tocados emocionalmente, pero no transformados. Por eso Juan decía, lo siguieron, vieron la luz y lo siguieron por un tiempo. Pero ¿dónde están ahora? Hágase esa evaluación. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está produciendo estos cultos que yo estoy haciendo? ¿Qué está produciendo esta palabra que yo estoy hablando? Seamos carbones encendidos y ardemos. Vamos a arder. Seamos carbones encendidos y ardamos como Juan el Bautista. Vamos a ser como Juan el Bautista, como antorcha de luz. Que Dios continúe levantando a muchos como Juan en este tiempo, para que sean una luz profética. Avívanos, Señor, que avivemos el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros y que seamos carbones encendidos en medio del avivamiento, para así que seamos transformados, cambiados y luego nosotros poder ayudar a otros. Recuerde que nosotros somos un cuerpo y un equipo para estar encendidos. Tenemos que estar juntos en el fuego abrasador, porque un carbón enciende al otro que se está apagando y se mantiene viva esa llama, ese fuego abrasador. Mi hermano, para cerrar esto, quiero que tú pienses bien en lo que estás haciendo hoy. ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo has sido impactado por el Espíritu Santo, ese fuego de Dios, para que seamos carbón encendido? Hay una segunda parte que quiero desarrollar, las características del avivamiento, que lo tocaré en otra ocasión. Pero recuerda estas palabras que fueron a mí impactantes en mi vida. Me las decía mi abuela, porque mi abuela, Julia, que está ahora con el Señor, siempre cantaba este corito: que no se apague el fuego que está en tu corazón, ese fuego del Espíritu Santo. Hermanos, seamos luz,
carbones encendidos y agente de cambio para esta generación, más cuando aquel tiempo se acerca, antes que la lámpara se apague, antes que la puerta se cierre, el Señor nos llevará. Pero una iglesia que está ardiendo, que tiene su lámpara encendida y pueda ser luz a otros, que también venga el Señor. Dios te bendiga. No se pierda la segunda parte, que vamos a estar hablando de las características de un avivamiento, las características de un hombre que es lleno del Espíritu Santo y es un carbón encendido. Bendiciones. Dios te bendiga.